Hola Telecos, ¿qué tal? Soy Teleco Viajero. En este video veremos los elementos y las configuraciones básicas que necesitas para configurar y administrar un switch de la marca Huawei. Para este laboratorio utilizaremos nuestro router board, el cual nos ha acompañado en varios videos más, para configurar nuestro switch administrable modelo Quickway de la marca Huawei. Este modelo es el S2300 y específicamente el que vamos a configurar es el 2318. Este switch se caracteriza por tener 16 puertos Ethernet configurables a 10 y 100 megas y dos puertos Combo Port configurables a 1 GB, y dependiendo de lo que necesitemos lo vamos a configurar como fibra óptica o por RJ45. Este equipo lo podemos encontrar en dos presentaciones. Uno conectado directo a los 220 volts de corriente alterna, y el otro modelo lo podemos encontrar conectado directamente a menos 48 volts de corriente continua. Esta serie es de la serie empresarial, y si ya conoces Cisco se te va a hacer bastante fácil y amigable configurar o trabajar con sus comandos. Este switch administrable nos permite varias configuraciones avanzadas, como por ejemplo creación de VLAN, creación de accesos remotos vía Telnet, vía SSH, seguridad de puertos, link aggregation, una especie de port channel que conocemos en Cisco, y entre otras características que nos van a permitir ir mejorando nuestras habilidades en switching. Vamos a habilitar los puertos SFP, pero solamente concentrados en el switch. El router board que tengo acá está configurado con dos VLAN, una VLAN para datos y la otra VLAN para administración, y nos está entregando una troncal a través de una fibra óptica. Una fibra óptica de un módulo SFP de 1 GB. Vamos a retirar para que se den cuenta que estos módulos también son plug and play. Los SFP los podemos ir sacando y retirando en hot standby, la modalidad hot standby, sin que le produzca algún daño a nuestro equipo. Vamos a conectar nuevamente. Estamos trabajando con un módulo de dos fibras de 1310 nanómetros a 1 gigabit. Lo que necesitamos para configurar este equipo es un cable serial para conectarlo vía consola. Para eso vamos a utilizar un cable USB a RS232. Este tipo de conversores nos permiten conectar nuestra interfaz de consola a nuestro computador utilizando las aplicaciones PuTTY, Super PuTTY, Hyperterminal, entre otros, los cuales nos permiten configurar nuestro equipo. Les recomiendo este cable, es de marca TrendNet, ya que hay bastantes modelos en el mercado. He tenido varios, hay algunos que son copias, copias y copias, y resulta que al momento de utilizar teclas especiales como por ejemplo el pause o el break para entrar a modo ROM o a boot room de los routers o los equipos, no te permiten. Ya, este en particular sí permite presionar las teclas especiales serial o nuestro cable de consola. Muchas veces en los equipos viene el cable consola, en este caso en particular este es de un equipo Huawei, venía en un router si no me equivoco, y lo tengo en uso porque es bastante largo. Ya, este cable lo pueden armar, es cosa de armar un RJ45 y comprarse un conector RS232 en el caso de que no puedan obtener un cable como esto, pero se pueden armar. Si no tenemos el cable que viene con el equipo Huawei, podemos utilizar el de un Cisco.
tenemos un cable de un Cisco System, también viene en los routers, en los switches, con todo el equipamiento Cisco iOS, y son completamente compatibles, así que les puede servir bastante. Ahora, para configurar solamente necesitamos conectar nuestro cable serial a nuestro switch y el cable serial a nuestro computador con el cable RS232 a USB. Una vez conectados nuestros dispositivos a nuestro computador, lo primero que tenemos que hacer es identificar qué puerto de puerto consola o puerto COM fue detectado por nuestro computador. En este caso nos vamos a administrador de dispositivos, puertos COM y LPT, y buscamos el software o el driver que debería tener nuestro cable USB a consola. En este caso es un Prolific USB a serial. El puerto que asumió o que le asignó el computador fue el COM5. Una vez obtenido esta información, que yo creo que muchos lo saben, pero no está de más recordarlo, nos vamos a nuestra software de configuración. En este caso vamos a usar el PuTTY, que le voy a dejar el link para que lo puedan descargar también y lo puedan utilizar. Seleccionamos serial, el puerto 5 y la velocidad de 9600 baudios, que esa es la velocidad estándar o la configuración por default que traen estos equipos, válido para Cisco y para Huawei. En este caso tengo aquí corriendo dos pins, uno para la IP de administración y otro pin para el acceso a internet. Una vez que vayamos levantando las interfaces o las configuraciones del switch, vamos a poder ir viendo cómo van levantando. Y acá otra ventana para tener el acceso remoto por telnet a nuestro switch. Entonces comenzamos abriendo el switch, le vamos a dar doble clic a Huawei y nos va a aparecer nuestra pantalla. Le damos enter y lo primero que nos aparece es el nombre. Por defecto vienen por QuickWay. Para ver lo que tiene configurado o lo que tiene por defecto, escribimos display current configuration, le damos enter y nos muestra toda la configuración que tiene en estos momentos. Si logran dar cuenta, de la 1 a la 18 todas las interfaces están trabajando en la VLAN 1 o la VLAN nativa, ya que no tienen nada de configuración y solamente está creada la VLAN 1, como en todos los routers. Por defecto viene siempre la VLAN 1. Es bueno y no es bueno dejar la VLAN 1 por un tema de seguridad principalmente. Generalmente los switches de administrables como este Huawei o un Cisco o un, no sé, un HP o lo que ustedes quieran que se pueda administrar, siempre se configuran VLAN tanto para el acceso de datos como también el acceso remoto a estos dispositivos. Esto simplemente por seguridad. Aquí me está reclamando una potencia bastante baja, dice too low. Eso es porque si nos fijamos acá en la 001 o la giga 001 o el puerto 17 estaba con un SFP pero no tenía conectado nada, y eso es lo que nos está reclamando ahora el switch, que está enviando potencia pero no está recibiendo nada. Lo que tenemos que hacer es bajar esa interfaz. La vamos a bajar ahora para que no nos molesten los logs, si no va a estar ahí saliendo a cada rato esa información. ¿Cómo entramos a la configuración global? Entramos con System View. Si se dan cuenta, cambia los corchetes, cambia el paréntesis que tiene, o el EPROM si no me equivoco que se llama, para entrar a modo de configuración global. En este apartado, en esta configuración, ya podemos hacer las modificaciones necesarias para aplicar la configuración a nuestro switch.
que para este caso lo primero que vamos a hacer, para que no nos salgan tantas alarmas de log, vamos a bajar la interfaz. Para ir a la configuración de la interfaz, una vez dentro de la interfaz global, escribimos interfaz gigabit 0/1. Y lo que vamos a hacer, le vamos a dar shutdown. En este momento la interfaz queda deshabilitada para que no nos siga arrojando la alarma de baja potencia, la cual vamos a revisar al final del video, donde vamos a ir viendo algunos comandos para hacer diagnóstico y revisar, por ejemplo, las potencias y los errores que pueden haber en las interfaces. Nos devolvemos atrás y lo que vamos a hacer como configuración básica, vamos a crear VLAN, vamos a crear un usuario, vamos a crear la VLAN de administración con una IP, vamos a configurar el puerto troncal, vamos a configurar también el puerto de acceso para que tengamos internet, vamos a habilitar el line BTI, que vendría a ser la línea para configurar o acceso remoto principalmente, habilitar el servidor Telnet. Aquí se debe habilitar varios pasos antes de hacer cualquier cosa. Por ejemplo, nos vamos a Cisco. Ya muchos conocen Cisco. Yo escribo, por ejemplo, line BTI 0/4, teniendo un usuario configurado, y le doy los privilegios, qué sé yo, y ya tenemos listo el servidor. Podemos entrar desde afuera, ¿cierto? Transport Input Telnet o AL o SSH. En el equipo Huawei tenemos que crear o habilitar el servidor desde afuera. Ya hay un par de cosas que son muy similares, pero otras par de cosas que nos van a confundir un poquito. Pero nada mismo. No es todo igual, parecido pero no igual. Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a crear VLAN, pero también podemos cambiar el nombre. Para cambiar el nombre, para que diga un nombre a nuestro gusto, escribimos sysname y escribimos Teleco Viajero, para que en vez de Quitway diga Teleco Viajero. Ahora tiene nombre nuestro switch. Vamos a crear las VLAN. Para ello vamos a ir a VLAN y escribimos el nombre de la VLAN, o sea el número de la VLAN que queremos configurar. En este caso vamos a habilitar la VLAN 10 y le vamos a poner como nombre o descripción datos. Cada vez que uno va haciendo una modificación, aparece un log de lo que vamos haciendo. En este caso, por la creación de la VLAN 10. Le damos quit. Vamos a configurar la VLAN 99. En descripción le vamos a poner administración. Una vez que ya está configurada, le vamos a dar a quit. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a crear el usuario. Si nos vamos a Display Current Configuration, se darán cuenta que hay una opción que se llama AAA, donde viene por defecto los usuarios. Lo que vemos acá, en este caso está creado el usuario admin con la password admin, lo más simple de todo el mundo. Lo que vamos a hacer nosotros, vamos a crear un usuario nuevo para administrar nuestro equipo con nuestro usuario. Para ello entramos al menú AAA y vamos a escribir las siguientes líneas. Local user, vamos a crear el usuario, vamos a poner Teleco Viajero. Tenemos dos opciones para escribir el password. Si lo ponemos simple, es un texto plano donde queda escrita la contraseña, así como esto. Tenemos la otra opción, que sería zipper. Le damos el signo de pregunta, nos va a arrojar ahí una ayuda a memoria. Si escribimos zipper, lo que yo escriba dentro de estas líneas va a quedar encriptado. Vamos a escribir QWERTY 23, clave no recomendada por nada del mundo, solamente para ejemplos de laboratorio. Le damos enter
y quedó el usuario registrado. Vamos a también habilitar la forma en que vamos a poder utilizar nuestro usuario. Vamos de nuevo, local user, Teleco Viajero, y en service type nosotros queremos hacer el ingreso a nuestro equipo a través de Telnet, pero nos da todas estas opciones también. Para nuestro caso vamos a habilitar solamente Telnet. Perfecto. Tenemos nuestro usuario creado con su contraseña cifrada y con el acceso a través de Telnet. Si le damos display this o muéstrame esto, te muestra dónde tú estás parado, dónde, o el submenú en el cual tú estás trabajando. Te muestra solamente eso. Si se dan cuenta, está el usuario Teleco Viajero con la password cifrada y ahí está QWERTY123 en cifrado. Continuamos configurando. Vamos a habilitar, vamos a darle un quit y vamos a habilitar la interfaz de administración. En este caso le vamos a dar una IP a la VLAN 99. Para ello vamos a entrar a interfaz VLAN BIF 99, el número de la VLAN, y le damos enter. Descripción, le vamos a poner administración igual, admin le vamos a dar y nos va a preguntar la IP, en este caso IP address, y yo le puse la 192.168.99.2 máscara 24 255.255.255.0. Le damos enter y nos asumió la IP. Una vez que yo cree el troncal o la puerta que conversa directamente con el MikroTik, va a levantar el ping. Vamos a continuar configurando. Una vez que ya tenemos todas nuestras VLAN creadas, la interfaz de administración también creada y configurada, vamos a configurar la interfaz trunk. En este caso designamos la interfaz gigabit 0/2, que vendría a ser la número 18. Para configurarla en modo trunk, lo que tenemos que hacer es escribir el comando port link type trunk. Vamos a escribir una descripción, troncal-rb. La configuración trunk, lo que hace el puerto es recibir todo el tráfico que viene etiquetado con algún tipo de VLAN, ¿ya? Cada vez que venga una VLAN y entre por este puerto, el switch va a distribuirla dependiendo la configuración que tenga en sus puertos de acceso. Tenemos varios tipos de configuración en el switch, que viene a ser acceso, .1Q, híbrido y trunk. Para el ejemplo laboratorio que estamos haciendo o vamos a implementar ahora, vamos a utilizar dos tipos, acceso y trunk, que es el que está habilitado en este puerto. Como recibe varias VLAN, nosotros solamente queremos recibir dos, que vendría a ser la VLAN 10 y la VLAN 99. Para ello, lo que tenemos que escribir es el siguiente comando: port espacio trunk, podemos ir preguntando, que permita el paso de las VLAN, y nos va a preguntar el número. En este caso yo creo que reciba la VLAN 10 y podemos repetir el comando y queremos que pase la VLAN 99. Ahí nos dice el switch que, como está recibiendo la VLAN 99 y tiene una VLAN configurada, levantó la interfaz 99. ¿No se pueden dar cuenta? Levantó la interfaz porque está habilitándose en la interfaz troncal la misma VLAN que tiene configurada. Si le damos el display this, podemos ver que tenemos configurada en esta interfaz. Tenemos configurada un puerto troncal y que solamente está pasando o permitiendo el paso de dos VLAN, la 99 y la 10. En estos momentos deberíamos tener ping con nuestro router.
Vamos a ver, escribir el pin de la 192.168.99.1. Perfecto. Estamos llegando al router board a través de la IP de administración. Todo lo que está acá es para hacer pruebas con repeticiones, con carga y todo ese tipo de opciones adicionales que se le puede añadir a una prueba de pin. Entonces vamos a entrar de nuevo y el ping se hace desde afuera, desde el modo no privilegiado, por decirlo de alguna forma. Entonces volvemos a entrar al modo privilegiado, System View, y vamos a configurar en el puerto 1 la VLAN 10 para tener acceso a internet, y deberían activarse estos dos pins. Si nos vamos a la interfaz Ethernet 0/0/1. En Huawei no necesariamente tiene que ser una interfaz Gigabit, Fast Ethernet o Ethernet para entrar. Todas las puertas eléctricas o en RJ45 las cataloga como Ethernet, y dentro de la configuración se pueden analizar las velocidades. Entonces vamos a configurar una descripción. Vamos a poner acá internet, le vamos a poner el port link type, le vamos a poner access. Ahora tenemos que asignar la VLAN que va a ser nuestra default en esta puerta, o en todas las puertas que queramos. Si tenemos varias VLAN, por ejemplo, no sé, VLAN de lo típico que se hace en el laboratorio, VLAN de supervisión, VLAN de profesores, VLAN de directores, enfocado en un colegio, VLAN de alumnos, qué sé yo, o en un trabajo, secretaría, cocina, no sé, televisión, lo que ustedes quieran. Pueden ir asignando cada puerto a cada VLAN, o cada VLAN a cada puerto. Ya, en este caso vamos a asignar el puerto por default y le vamos a asignar la VLAN número 10. Si nos va bien y tenemos hecho todo bien hasta ahora, deberían responderme los pins, o debería empezar a asignar una IP a la interfaz. Como podemos ver, lo que tenemos en este momento, le damos un display current configuration mientras carga ahí algún servidor de HCP. Tenemos la configuración de nuestro nombre, nuestra VLAN, la descripción, nuestro usuario, en este caso el que creamos con cifrado y acceso por telnet. Vamos a conectar y desconectar el cable también para que asuma ahí una nueva configuración y pueda tomar la configuración del puerto. Ahí me tomó el puerto y perfecto, empezó a responder. Seguimos, tenemos la VLAN 99 configurada con una IP, el puerto de acceso, que es el que acabo de conectar y desconectar del computador, y solamente eso. Y por supuesto la puerta troncal, y eso sería. Ahora lo que tenemos que hacer es habilitar las configuraciones de acceso remoto. Vamos a configurar el Line BTI, vamos a configurar y habilitar el telnet para que tengamos acceso remoto desde este mismo computador. Si yo le hago un telnet ahora, por ejemplo, va a decir que no hay acceso al equipo, pero tenemos que habilitar. Ahí está pensando, ya no entró. Como estoy en una red local directamente conectada, debería haberme respondido rápidamente o debería haberme dado la opción de conexión al equipo, un usuario y contraseña. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a habilitar nuestra Line BTI
y hacer la prueba. En este caso lo que vamos a hacer, vamos a habilitar con el comando telnet enable, telnet server enable, y quedó habilitado el servidor telnet. Pero si le doy telnet me va a decir otro mensaje: no se ha configurado el login. Y ese es lo que tenemos que hacer ahora. Vamos a ir al line BTI. A ver que se escribe de otra forma. Se escribe user interface BTI 0 espacio 4. Lo que vamos a escribir acá es la authentication. O queremos que autentifique, o el modo de autentificación. Como estamos creando los nombres en el AAA, tenemos que decirle al equipo que vaya a buscar la información a los usuarios que están creados en el menú AAA. Le vamos a dar el privilegio de acceso. Para ello vamos a escribir el siguiente comando: user privilege level 15. Con este comando ya tenemos acceso completo con privilegio superusuario, superadmin, para entrar y hacer modificaciones en nuestro router o switch. Vamos a probar de nuevo el acceso vía telnet y nos va a pedir la contraseña telecoviajero y nuestra super contraseña cifrada QWERTY123, y ya estoy dentro del router o del switch a través de telnet. Pero hay un detalle no menor, que si ingresamos con el usuario admin sigue creado, y eso es una vulnerabilidad bastante grande. Lo que tenemos que hacer es borrar siempre y antes de conectar a internet cualquier dispositivo. Como recomendación, siempre es bueno borrar el usuario admin, y más aún si está conectado directamente a internet, porque generalmente las personas o los hackers que quieren atacarte usan esos usuarios para lograr loguearse en tus equipos. Entonces lo que tenemos que hacer es ir al menú AAA, vamos a dar un display this y vamos a borrar el usuario admin. Para ello lo que vamos a hacer, vamos a escribir undo, que vendría a ser un no, undo local user admin. Ya, me está dando un error porque está conectado. Le vamos a dar un uy, ahí se desconectó. Vamos a probar ahora y se fue. Display this, ya no debería estar el usuario admin. Correcto, se fue el usuario admin, está borrado o está deshabilitado. Está undo local user admin, está deshabilitado. Si yo quisiera entrar con el admin, no debería entrar. Admin failed la autenticación, y acá el log me reclama que alguien quiso entrar con el usuario. Perfecto, eso sería una configuración básica. Levantamos VLAN, usuario, interfaz troncal, interfaz de acceso, habilitación de acceso remoto, y ahora lo que nos quedaría sería hacer algún tipo de prueba, por ejemplo de troubleshooting. Vamos a ir a control Z, a salir a la configuración no privilegiada, y vamos a tirar un par de comandos. Por ejemplo, una de las pruebas básicas sería hacer ping 192.168.99.1, que vendría a ser la puerta hacia la cual estoy configurando. Detalle también, se me olvidó. System View, hay que configurar la IP route static, y vamos a configurar que por defecto, como es la única IP que tiene, todo el tráfico se vaya hacia la 192.168.99.1, para que todo el tráfico que está relacionado con la supervisión se vaya hacia el default, que es el router.
Ya. Entonces vamos a seguir. Dijimos que hicimos una prueba de ping y estamos llegando en perfectas condiciones. 1 milisegundo, pues estamos directamente conectados. Vamos a observar el comportamiento del SFP con un comando. Sería display transceiver interface gigabit 0/2 verbose. Con este comando nosotros podemos ver que tenemos conectado. Dice que tenemos un SFP de 1 giga que trabaja en el lambda o en la ventana de 1310 nanómetros, que es capaz de llegar hasta 10 kilómetros, 10.000 metros. La distancia está expresada en metros, la serie del equipo y lo que nos interesa a nosotros como técnicos en telecomunicaciones son las medidas ópticas. En este caso te muestra varios valores, pero son los valores que están, por ejemplo, acá. Recepción significa que es lo que él está recibiendo, menos 6.21 dBm de potencia. Y la transmisión es lo que él está transmitiendo, menos 6.51. Todos los otros valores están relacionados al voltaje en miliamperes, por ejemplo, la temperatura del equipo y los umbrales, que es capaz de trabajar desde menos 5 grados hasta 75 grados, de que es capaz de trabajar desde una recepción de menos 3 dB hasta menos 19. Sobre o bajo esos umbrales va a funcionar en malas condiciones. Lo mismo que está acá en la transmisión, él va a transmitir desde menos 4 a menos 8, son los umbrales, y estamos dentro de los umbrales, menos 6, y estamos recibiendo menos 6. Esta información es bastante importante cuando estamos haciendo trabajo en terreno, midiendo fibra óptica. Es lo mismo que se ve reflejado en los power meters, pero acá lo tenemos en pantalla. Otra de las troubleshooting puede ser chequear la interfaz, display interface gigabit 0/2. Estamos enfocados a esta porque es la que está trabajando con fibra. Acá en el chequeo de la interfaz podemos ver, por ejemplo, lo que está saliendo en la utilización del puerto, y estos parámetros que están acá son muy importantes. Nos indica si tenemos errores en la transmisión, los CRC 0. Tenemos late collisions o las colisiones también en 0,0. Eso es lo que corresponde. Cuando acá tengo incrementos en CRC o las colisiones están incrementando, late collision también están incrementando, porque tengo un problema físico. Se podría decir que puede ser un problema de atenuación, o en el caso de un cable RJ45 que puede estar dañado, pueden estar haciéndose puentes al interior, contacto o algo así. Lo otro que también puede sumar este tipo de características o de errores es cuando están las puertas cruzadas. Me refiero a que en la puerta A está full duplex y en la otra está half duplex. Eso también genera bastantes errores y bastantes problemas, los cuales se ven reflejados principalmente en la velocidad y en la lentitud extrema que toman las interfaces o las velocidades. Y acá hace referencia a los paquetes que se envían. Si son paquetes gigantes, jumbo, sobre 1500 bytes, se consideran jumbo frame o giga frame. Eso es porque el tráfico Ethernet es hasta 1500, o la MTU de un tráfico Ethernet normal es de 1500 bytes. Así que eso se les podría compartir. La configuración básica: display IP interface brief. Podemos ver las IPs que tenemos asignadas en los puertos. Display y router maps. Si tuviésemos un router,
A ver, ¿qué no fue? Router ID. Bueno, se supone que Router ID lo toma el router cuando tenemos algún protocolo de enrutamiento, como por ejemplo un BGP o un OCPF, que va a tomar la IP de menor tamaño. Es por eso que se configuran generalmente las loopback. Cuando uno configura una loopback, le pone 1111 y es la que va a asumir el protocolo. Y eso, amigos, si llegaste hasta acá, te agradezco mucho que hayas visto este video y te sirva para tus actividades diarias o de alguna forma para aprender un poquito más de telecomunicaciones. Los dejo invitados a suscribirse y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.